En 2017 tomé una de las decisiones más arriesgadas de mi vida. Dejé el póker para emprender un negocio. En ese momento pensé que era lo mejor que podía hacer. Quería algo más estable, diversificar mis ingresos y probar algo nuevo. Invertí $15.000 con toda la ilusión de construir un negocio rentable, pero terminé perdiéndolo todo. Y lo peor de todo es que ese no fue mi mayor fracaso. Antes de eso había perdido más de $100 en partidas amañadas. Sentía que no daba pie con bola. Estaba en un punto que parecía que todo lo que intentaba salía mal y no sabía realmente qué hacer. Pero después de fracasar con el emprendimiento, decidí volver al póker con la suerte de poder ganar. Fue un proceso lleno de errores, aprendizajes y muchas lecciones que me cambiaron la manera de ver los negocios y el dinero. En este vídeo te cuento todo lo que pasó y qué aprendí para que tú no cometas los mismos errores que yo. Disfrutad del vídeo. Nos remontamos a julio del 2017, después de un viaje de póker nefasto en el que pierdo casi $10.000. Me voy a Santander a la vuelta de Vegas y ya nos instalamos en la casa recién reformada de Javi. Javi decide empezar a jugar en unas apps que habían. Tenéis que tener muy en cuenta que estas apps de las que voy a hablar de póker no son las salas reguladas como las que en otros vídeos de trampas y demás os he hablado. Y me dice que bueno, se puede ganar dinero, que lo ha tanteado y que está bien. Y empezamos los dos a jugar en las apps. Bueno, empezamos perdiendo, pensábamos que todas estas pérdidas podían ser varianza, porque como sabéis en el póker la mitad de los días los pierdes, hasta que al mes descubrimos que nos están haciendo trampas cuando íbamos perdiendo $150.000. Estábamos jugando muy alto, pues los swings eran muy altos, iban en proporción de las ciegas que estábamos jugando. Entonces os estaréis preguntando cómo os hacían trampas y cómo os disteis cuenta y qué hicisteis. Bueno, ¿cómo nos dimos cuenta? Tú podías tener un HUD que se le dice como unos datos debajo de cada jugador que te dice cómo juega ese jugador. Y de repente nos dábamos cuenta de que 3 jugadores de la mesa tenían el mismo patrón de HUD que se llama. Básicamente era 3 jugadores eran la misma persona y entonces te pagaba manos que te quedabas sorprendido de tú de vez en cuando veías esas cosas y ya pues hombre tenías un poco la mosca detrás de la oreja. Como tenemos otros amigos que también en esa época estaban jugando en las mismas apps, pues ya se estaba diciendo que podía haber coluders. Como nosotros íbamos perdiendo tanto dinero y bueno, no era tan normal perder esa cantidad en el mes, entonces al principio tú te crees que son malos, pero lo que estaba pasando realmente es que estaban haciéndonos trampas. Se llegó a filtrar un vídeo de muchos chinos jugando todos en la misma sala, las mismas mesas. Claro, ya cuando ya vimos ese vídeo lo teníamos más que claro. Aquí es donde yo digo, realmente no sé qué hacer, hemos perdido mucho dinero. A mí el póker me encanta, es lo que más me gusta en la vida, pero cuando descubres que te han hecho trampas de esa manera y encima estás perdiendo esa cantidad de dinero, le pillas un poco de asco. Le dije a Javi, oye, ¿qué te parece? ¿Por qué no intento emprender un negocio? Os voy a decir qué es lo que hice, pero tenéis que pensar que estamos hablando del año 2017. Decidí abrir una tienda en Amazon. Yo busqué muchísima información de cómo formarme y no pude conseguir nada en habla hispana. Me tocó formarme con un americano que pagué, creo que fueron $1.200 por el curso y estuve 6 meses formándome. Termino de formarme los 6 primeros meses y entonces ahora toca poner en práctica todo lo que te has formado. Mejor que buscar productos de manera random, ¿por qué no piensas en algo que tú has querido, que necesitas o incluso en el sector del póker puede venir bien que tú echas de menos? Y efectivamente caí en la conclusión del producto que vendí al final, que es un corrector postural. Pasamos muchísimas horas en el escritorio y al final te olvidas de la postura y te duele toda la espalda. Entonces, ¿qué hice? Me fui a todos los top vendedores americanos de correctores posturales y me puse a ver todas las reseñas que les estaban haciendo los clientes pidiéndoles algo diferente. Pues había uno que decía me duelen aquí, había otro que decía no son muy transpirables y mi intención era mejorar lo que ya había en el mercado. Ese proceso es una pasada. China tiene diferencia horaria. Yo recuerdo que me tenía que despertar a las 5 de la mañana. Las empresas estas chinas, si eres una persona novata que no sabía, era mi primer producto y tal, van a hacer de ti lo que quieren básicamente. Yo tenía que
aparentar muy profesional. Por otro lado, me pongo a hablar con diseñadores para que diseñaran mi caja, que mirad qué pedazo de caja, qué chulada, lo hice súper profesional. Las fotografías fueron hechas en un estudio, fotógrafos profesionales. Ahora viene una de las peores decisiones que tomo. Tengo que pedir unidades. ¿Cuántas unidades pide Lucía? 2000 unidades. Lo normal sería pedir 100, pero es verdad que los portes son muy caros. Yo lo que hice fue pedir en China que me mandaran toda la mercancía a Amazon de Estados Unidos, es decir, que no pasó por mí. Contraté en Amazon el FBA, básicamente tú pagas una mensualidad a Amazon porque ellos recojan tu producto y lo pongan en sus almacenes y tú tienes como alquilado mensualmente tu parcela con tus productos, dependiendo del volumen que ocupe, pues se te cobra más o menos. Y directamente cuando entra un pedido por Amazon tuyo, Amazon se encarga de coger tu producto, mandarlo e incluso si hay alguna anomalía, se encargan de volver a enviar el producto y te lo reportan y demás. Invertimos, bueno, una cantidad importante en publicidad y empiezo a vender, después empiezo a hacer ventas orgánicas, me estaban dejando muy buenas reseñas y le decía a Javi, mira, otra venta, 30 ventas, porque a veces eran de golpe, era como mi bebé, porque de verdad me lo había currado un montonazo. De repente recibo una llamada de Javi y me dice que parece que un hijacker se ha colado de mi listing para vender literalmente su mierda. Y perdón, y hablo mal y pronto. Lo vendía bajo mis fotos y bajo mi descripción y bajo mi marca. El mío valía 19,95 y él lo vendía por 17,40 o 50. Le dije a Javi, bueno, vamos a mandarle una carta como que le vamos a demandar, que esto no lo puede hacer y se lo mandé. Directamente Javi me dice, vale, ya no está, ha funcionado. Y yo necesitaba registrar mi producto. Mi marca no estaba registrada. Pero ¿qué pasa? Que yo no podía registrar mi marca porque yo no vivía en Estados Unidos y cuando iba a hacer el proceso de registrar mi marca, llegaba a un punto muerto siempre en el que tenía que poner el número de la seguridad social que yo no tenía y entonces ya no podía pasar de ahí. A los 3 días yo vuelvo a Santander y ahí vuelve, se nos vuelve a colgar en el listing. Y esta vez le vuelvo a mandar la carta y ya no se iba. Solo me quedaba la opción de competir en precio. Pero bueno, yo no podía hacer eso, no me lo podía permitir porque si no yo pierdo el margen que tengo de beneficio. Lo peor era que había gente comprando su producto pensando que compraban el mío y no hacían más que llegarme reseñas malas en mi marca. Al final estuve siendo una atención al cliente constante, contactando con esas personas de vuelta, mandándoles mi corrector postural gratuitamente para que por favor me pudieran quitar esa reseña. Hubo algunos que sí que hicieron el favor, pero hubo otros que directamente no querían nada y no me quitaron la reseña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes malas reseñas es que nadie te compra. Yo me veía en un punto en el que venía de perder 150.000, bueno, con Javi los dos, en el póker, en las apps. Me pongo a hacer todo el trabajo de lo que es emprender. Consigo materializar la idea de Amazon y por varios errores que cometes, pues me veo en que he invertido $10.000 en un producto más $5.000 en publicidad y formación y me quedan todavía 1.000 unidades. No tengo más opción que cerrar la tienda. Así que 1.000 unidades de mis correctores posturales fueron quemados y los otros 1.000 fueron vendidos. Así que habrá gente por ahí que tiene mi corrector postural también, eso es verdad. Pues Javi decidió seguir jugando al póker en estas apps, pero obviamente no en estos clubes que eran donde hacían trampas. Sí que recomendaban otros clubes que estaban bien, lo intentó y bueno, con fortuna pudo recuperar todo el dinero perdido en las apps y yo decidí tomarme un respiro, irme a mi casa para celebrar mi cumpleaños y estar con mis sobrinos, que todo eso pues te recarga mucho las pilas y te hace ver el mundo de otra manera, ¿no? Con la muy buena fortuna, chicos, que no todo va a ser malo, se plantea un torneo en Alicante que yo no sabía ni que había. Hacía la vida que no jugaba ni al póker ni en vivo y menos un torneo, porque yo he sido más de cash. Me voy al CNP de Alicante, día 3 y es domingo, que es justo mi cumpleaños. Pude literalmente soplar las velas con mi familia, irme corriendo, todos deseándome suerte en el torneo. Total, que llego y gano el CNP de Alicante de 2019, el día de mi cumpleaños.
después de todas las tragedias que me estaban pasando los años anteriores. ¿No os parece increíble? O sea, lo flipé. Lo flipé porque hacía un montón de tiempo que no jugaba un torneo y había pasado por un montón de infortunios. Fue un momento súper gratificante. Aquí tengo el trébol, es este de aquí. Está un poco pelado, ¿eh? 8 de septiembre de 2019, tengo un trofeo con mi cumpleaños, eso está muy bien. Así que es una historia bastante mala, pero con final feliz. Pude llevarme 42.000 euros, nada más y nada menos, y a partir de ahí decidimos mudarnos otra vez a Inglaterra y volver a empezar en mi etapa de póker, ahora sí como jugadora de cash online. Al final, el fracaso del emprendimiento en Amazon me enseñó muchísimo, y si hay algo que quiero que te lleves de este vídeo es que no todas las oportunidades son para todo el mundo, y equivocarse forma parte del proceso. Si te ha servido mi experiencia, cuéntame en los comentarios si alguna vez has tomado una decisión arriesgada que no ha salido como tú creías. Como sabéis, tengo muchas historias de este estilo en las que aprendo a base de tropiezos, como esa cuando me fui a Inglaterra a trabajar sin saber el idioma. Así que si quieres que te la cuente, suscríbete, que es gratis, y déjame un like muy grande, porque tengo muchas anécdotas divertidas. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!